Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy, que es domingo, Día del Señor, comenzando la séptima semana en el tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Básicamente, este texto se basa en la enseñanza de Jesucristo sobre el amor hacia los enemigos. De eso es que trata la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Y ciertamente es parte de la enseñanza y de los consejos de nuestro Señor Jesucristo, porque el judío del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, veremos ahorita, había sido instruido en su catequesis y en su fe que solo se amaba al prójimo y había que odiar a aquel que le pusieran el sello y la marca de enemigo. Y ciertamente eso no cabe dentro de las exigencias evangélicas que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente cuando oímos todo lo que menciona el Evangelio de hoy, pues a veces causa preocupación para muchos. Porque como que a veces lo que dice Jesucristo pasa como que el mal vence. Y yo me tengo que someter al mal porque soy cristiano, dejar lo que ocurra en mí y como cristiano me quedo de brazos cruzados y no hago nada. Pero eso es una interpretación errónea, porque a veces queremos interpretar la palabra de Dios literalmente. Y realmente, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, si se interpreta literalmente, se nos olvida el contexto y caemos en el pretexto. Y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. La misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura, tiene textos que nos ayudan a interpretar otros textos, porque ahí es que se aplican, porque ahí es que se llevan a cabo y nos sirven de modelos y ejemplos. Y eso también lo estaremos viendo hoy. Hermanos y hermanas, para entrar de lleno en lo que vamos a estar reflexionando hoy en la palabra de Dios, mira cómo es nuestra idea fuerza. Esta idea la hemos sacado precisamente de la palabra de Dios, como si fuera un resumen, ¿no? Necesitamos tú y yo como cristianos caminar la milla extra y posicionarnos al próximo nivel para vivir de modo cristiano. O sea, que lo que está buscando Jesucristo es que vivamos de modo cristiano, porque ese es el modo que Jesucristo nos está enseñando y que tenemos que lograr alcanzarlo. Y para eso se va a requerir, hermanos y hermanas, dar un paso hacia adelante, no quedarnos donde estamos. Y por eso hablamos de caminar la milla extra. Pues si eran 5 kilómetros, vamos a caminar 6 y 7. Esa es la milla extra. Vamos a posicionarnos en el próximo nivel. Alcanzaste un nivel que deseaba y te enteras de que hay otro nivel. ¿Por qué no alcanzarlo? Entonces motívate. Nuestros tiempos, hermanos y hermanas, en lo que tú y yo vivimos,
Hay mucha motivación. Hay muchas personas que se dejan llamar como influencers. Son personas que tienen una influencia sobre nosotros. Las personas que están empezando como empresarios, las personas que son atletas, las personas que quieren llegar a alcanzar metas, que quieren llegar a alcanzar posiciones. Hermanos y hermanas, entran dentro de un recurso que hoy en día conocemos como la motivación, que es como una serie de consejos, una serie de aspiraciones que nos ayudan a romper barreras imaginarias que tenemos, que son las que nos impiden lograr lo que queremos lograr. Y la motivación pues crea esa influencia de que uno sale como con más energía, uno sale, como dicen los jóvenes, pompeado, y entonces dice, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y yo quiero que veamos el evangelio de hoy precisamente con esa motivación. Es fuerte la exigencia cristiana que estamos escuchando, pero tú y yo vamos a ver que Cristo nos está llamando a salir de la zona de comodidad, de la zona de confort en la que nos hemos metido, que es la más fácil a veces, que es el camino corto a veces, que es lo más familiar, y como nos sentimos seguros, ahí no damos el próximo paso. Así que vamos a verlo desde ese punto de vista. Hoy esta palabra, hermanos y hermanas, si la resumimos en una frase, lo que tenemos de parte de Jesucristo nuestro Señor es un resumen central de su enseñanza. Eso es lo que recoge Lucas en el capítulo 6, versículos 27 al 38. El resumen central de la enseñanza de Jesús. Lo que tenemos es una serie de consejos, hermanos y hermanas, en una forma a veces general, con una serie de ejemplos que son concretos, que son particulares, de cómo entonces debemos de practicar esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que quieren seguir a Jesucristo y que deben superar, hermanos y hermanas, la moral de los incrédulos, de los no creyentes. Hay que verlo desde ese punto de vista. Una vez nosotros cristianos, una vez nosotros bautizados, seguidores de Cristo, hacedores de lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo, pues hermanos y hermanas, ¿qué pasa? No podemos actuar en nuestra vida cristiana, en nuestro modo cristiano, como incrédulos, como gente que no tiene fe, como gente que no cree en Dios. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que dar ese paso, ¿verdad? La raíz, hermanos y hermanas, de la nueva moral que presenta nuestro Señor Jesucristo hoy se centra en algo muy bonito y que tú conoces y que yo conozco. Es imitar la misericordia del Padre. Mira qué bonito, para que no lo veamos como una carga. Lo que quiere Cristo es que imitemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a dividir en 6 temas breves que los vamos a presentar y que hemos condensado la enseñanza de Jesucristo hoy. Empecemos con los versículos 27 al 28 y tenemos que volverlos a leer porque esto es muy importante para el desarrollo de nuestra vocación cristiana. Versículos 27 al 28. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea una mejilla, preséntale también la otra, y al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Ahí está, hermanos y hermanas. Al que escucha esto sin fe, dice, yo jamás me voy a convertir en un cristiano, porque eso lleva a las de perder. Eso exige que yo me deje maltratar, que yo deje que practiquen la violencia contra mí. Pero ahí en esos versículos es que se destaca la nueva enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y por qué es tan tajante? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué nos reta? ¿Por qué nos hace sentir incómodos? Porque, hermanos y hermanas, el judío lo habían enseñado a amar al prójimo y a odiar al enemigo. Eso queda claro en Mateo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Ahí queda claro que eso fue lo que se les enseñó. Cristo lo cambió y dice en el versículo 44 del capítulo 5 de Mateo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Esa es la nueva enseñanza, esa es la nueva moral, porque el odiar incluso al enemigo, por más perversa que sea, hermanos y hermanas, su alma, no es de cristiano. Es un reto,
Pero si se nos hace difícil, lo que tenemos que entender es que estamos en zona de comodidad, estamos en zona de confort y tenemos que salir de ella y tenemos que dar el paso hacia adelante. En estos primeros versículos, Cristo nos está enseñando que nuestra justicia hacia los demás tiene que ser mayor y tiene que superar la justicia que se practica en el mundo. Eso es lo que crea la diferencia y denota a un auténtico cristiano. En segundo lugar, hermanos y hermanas, los versículos 29 al 30. ¿Qué nos dicen los versículos 29 al 30? Esos versículos que ya hemos leído, hermanos y hermanas, recogen la segunda temática que presenta nuestro Señor Jesucristo. Son ejemplos concretos de cómo practicar la nueva enseñanza que Jesucristo está transmitiendo. Ahora, cuando leemos estos versículos, nos surge en nosotros la siguiente pregunta: ¿debe el pobre, hermanos y hermanas, resignarse? El pobre, el débil, el oprimido, el inferior, el que tiene dificultades, hermanos y hermanas, ¿debe resignarse cuando el rico, el superior, el poderoso, el que lo puede, debe uno resignarse cuando es golpeado por uno de ellos? Es decir, me golpeó una vez, pues que me golpee más porque soy cristiano. Cuando me roba a alguien, pues que me sigan robando porque soy cristiano y tengo que amar al pillo, al ladrón. O al que me engaña, pues que me siga engañando porque Dios ama a los buenos y Dios también ama a los malos. ¿Será eso lo que Jesucristo nos está diciendo que debemos interpretar de ese texto? No, hermanos y hermanas, eso no es. Por eso te decía al principio, tú no puedes interpretar la palabra de Dios literalmente sin compararla con otros textos, porque cuando la comparamos con otros textos en el mismo evangelio, encontramos la interpretación por la implementación y la práctica de esos principios básicos que a veces nos causan a nosotros sospecha de que yo no voy a ser cristiano para practicar ese abuso. Recordemos aquí claramente, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 22 al 23, un soldado del Sanedrín, no un soldado romano, golpeó a nuestro Señor Jesucristo en su rostro. Y Jesucristo en ningún momento le presentó la otra mejilla. ¿Te acuerdas que Jesucristo fue apresado por los soldados del Sanedrín en el huerto de los olivos? Lo llevan al Sanedrín, allí lo entrevistan y los jefes del templo le hicieron preguntas. Cuando Cristo contestó, el soldado entendió que le había faltado respeto al jefe del Sanedrín, al sacerdote mayor, y lo abofeteó, porque entendió que le había faltado el respeto. Ahí, en ese capítulo 18 de San Juan, Cristo, hermanos y hermanas, no le presentó la otra mejilla para que lo golpeara. No, todo lo contrario. Cristo dijo enfáticamente lo siguiente: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Fíjate lo que hace Jesucristo. Jesucristo no puso la otra mejilla para que lo abofetearan nuevamente. No, hermanos y hermanas, Jesucristo no es masoquista. A veces esta interpretación, hay muchas interpretaciones que significa poner la otra mejilla, pero ninguna interpretación acerca de poner la otra mejilla cuando alguien me golpea es para que me sigan golpeando. Sería errado pensar en eso. Realmente, hermanos y hermanas, una de las mejores interpretaciones que yo he visto sobre la otra mejilla, ponerla, es ponerla para irme, dar la vuelta. Yo no quiero violencia, yo no te voy a golpear en una forma de revancha y de venganza. Yo doy y pongo la otra mejilla, pero es para que vea que me estoy yendo porque yo soy una persona de paz. Así es que lo tenemos que interpretar. Fíjate que Cristo ha dicho esto con firmeza, hermanos y hermanas, no lo olvidemos. Mucha gente se aleja de la fe cuando interpreta mal la palabra de Dios. No interpretemos, por lo tanto, estas palabras literalmente. No podemos renunciar ninguno de nosotros, hermanos y hermanas, a nuestros derechos. Cristo defiende nuestros derechos. Cristo quiere que otros reconozcan nuestros derechos, no que se nos quiten, que no nos sean reconocidos, que nos quiten la dignidad que tenemos como seres humanos, que nos atropellen porque somos cristianos. Y tampoco hay cristiano, hermanos y hermanas. Cristo quiere que se quede callado frente a las injusticias que hay en este mundo. Realmente, lo que Cristo nos está diciendo es, hermanos y hermanas, que a lo que tú y yo tenemos que renunciar con ese
poner la otra mejilla para irnos es renunciar a la violencia. La violencia que a veces utilizan algunos como un medio y como un instrumento para resolver las diferencias, para resolver los conflictos. Muchos hermanos y hermanas recurren a los abusos, a la violencia, a la mala gana, a la gritería, a la sacudida de los cuerpos humanos, hermanos, para resolver los problemas matrimoniales, familiares, entre amigos. Y eso es lo que Cristo quiere evitar. Date cuenta que lo que Cristo está haciendo es en nombre de la paz, es en nombre de la solución. No es provocar más incendio, es apagar las llamas que provocan un incendio que puede ser mayor, con consecuencias terribles. Continuamos. En el versículo 31, hermanos y hermanas, es una regla de oro. Escúchala. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Traten a los demás como ellos quieren que los traten a ustedes. En otra ocasión en el Evangelio leíamos: no le hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te hagan. Era como en un tono negativo, pero es lo mismo. Ahora Cristo lo ha presentado en San Lucas en un tono positivo, porque es de hacer el bien. Hazle el bien que tú quieres que el prójimo te haga a ti. Perdona al prójimo porque tú quieres que él te perdone. Olvida la ofensa del prójimo porque tú quieres que él la olvide. Hazle el favor, tenle la misericordia, la compasión y la comprensión al prójimo porque tú también deseas que él tenga esa compasión y esa comprensión por ti. O sea, es en un tono positivo, pero es una gran verdad, hermanos y hermanas, que escuchamos hoy de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos y hermanas, cuando escuchamos a Jesucristo pronunciando estas palabras, el deseo más profundo y universal del corazón del ser humano es lo que revela nuestro Señor Jesucristo. Para Cristo, muchos de estos consejos del modo de vivir cristiano, de nuestra interrelación en el mundo con los hermanos en la fe o con los hermanos que no están en la fe, es adquirir la fraternidad. Para Cristo, la comunidad, la unión común, la fraternidad, hermanos y hermanas, esa situación debe ser sincera para Cristo, bien vivida. Es cuestión de preguntarnos: ¿hay fraternidad en mi matrimonio, en mi familia y en mis hijos y en mis hermanos y en mi comunidad cristiana? ¿Estamos viviendo realmente nosotros una sincera fraternidad, hermandad bien vivida? Porque a veces, hermanos y hermanas, no lo estamos haciendo. ¿Sabes que en la comunidad que vive bien y en fraternidad bien vivida, ahí es que se revela a Dios? Por eso Cristo lo enseña. Ahí es que se manifiesta Dios. Y cuando decimos que se revela a Dios y se manifiesta a Dios, lo que estamos diciendo es que su presencia está ahí y su obra, lo que esperamos de Él. Qué bueno, hermanos y hermanas, que podemos entender esto claramente. Ahora nos damos cuenta de que a veces, pues, no estamos en comunidad. Mal vivida la fraternidad, algo que debemos de superar, que debemos de caminar la milla extra, que debemos posicionarnos que en el próximo nivel, a otro nivel es el que tenemos que estar. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, los versículos 32 al 34 también contienen enseñanza y consejos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Ciertamente Jesucristo está diciendo una verdad. Hermanas y hermanas, no solamente la gente buena puede ayudar a la anciana, tomarla por la mano y hacerla cruzar la calle complicada de tránsito en una hora del día para que llegue segura a la otra acera. Lo puede hacer un cristiano y lo puede hacer un no creyente. Hermanos y hermanas, ¿quién dijo que el no creyente no tiene obras buenas? ¿Quién dijo tal vez que un criminal no tiene piedad y obras buenas? Hasta un criminal, hasta un pillo puede ayudar a un niño en una ocasión, hermanos y hermanas, para que no se caiga y se salga pues de su cuna y caiga al piso. ¿No crees tú? Por eso es que Jesucristo está diciendo: supérate en lo que haces como cristiano. Esa comparación que presenta Jesucristo ahí de lo que pueden hacer
los que no creen, los que tal vez son inmorales, los que tal vez no son buenos. Pueden hacer cosas buenas también, los pecadores, igual que lo hacemos nosotros, pero nos destacamos nosotros haciendo más. Ese es el camino de la milla extra. Ese es el camino del otro nivel al que tenemos que posicionarnos. De hecho, hermanos y hermanas, superar la práctica, la moral de los propios no creyentes. Lo que Cristo nos está diciendo es que no basta con lo que hacemos de ordinario. No basta con lo que hace el montón, si lo queremos ver así, con lo que hace la gente común que no va a la iglesia, pero practican también el bien. Por lo tanto, muchos hermanos y hermanas se ajustan a lo fácil, a lo cómodo, a lo sencillo, a lo familiar, a lo que no requiere esfuerzo. O si no requiere esfuerzo, lo que requiere es un esfuerzo que mínimo. No, nosotros no podemos estar ahí. Nosotros somos requeridos siempre a hacer más que los demás. Muchas de las cosas que hacemos comunes, normales, ordinarias, que hace el montón, hermanos y hermanas, eso como que pasa desapercibido, hermanos y hermanas. Eso como que no llama la atención. Y no es que necesitemos nosotros reconocimiento público de lo que hacemos. Es que nos superemos en lo que estamos haciendo, que es muy diferente. Es que se note la diferencia de donde pisa un cristiano, de donde actúa un cristiano, de donde piensa un cristiano, de donde se expresa un cristiano, de donde se manifiesta un cristiano. Se tiene que notar que esta persona vive conforme a los mandamientos de Dios, vive conforme a lo que comulga, vive conforme a sus creencias. Eso es lo que se tiene que notar y lo que Cristo quiere que hagamos ahí. Es necesario caminar, hermanos y hermanas, esa milla extra o hasta correrla, ¿no? Otro paso hacia adelante. Piensa en eso. Salte del ordinario, salte de lo acostumbrado. No, salte de lo tradicional, da ese paso hacia adelante, sobrepasa las expectativas de todo el mundo. ¿Sabe que hay gente que tiene expectativas con los cristianos? Los conozco, dicen algunos. Estos cogen un retirito y a los 3 meses vuelven a beber, vuelven a la droga, vuelven a la infidelidad, vuelven a la incredulidad. Los conozco. Esa es la expectativa mala del mundo. Superemos esas expectativas malas de que los cristianos somos hipócritas, de que los cristianos decimos cosas y no las hacemos, que nuestras palabras no cumplen lo que dicen. Todo eso es lo que Cristo está llamando, hermanos y hermanas, que tenemos que superar. Cuando damos, y escucha esto bien, ese paso extra, cuando caminamos la milla extra, cuando nos movemos al próximo nivel, ¿tú sabes lo que pasa? Ahí es que encontramos nosotros las respuestas a muchas de nuestras interrogantes. Por eso debemos llegar allí. Por eso debemos de correr la milla extra. Porque cuando llegamos, cuando lo alcanzamos, cuando nos salimos de lo extraordinario, ahí es que está la bendición. Ahí es que está la sanación. Ahí es que está el exorcismo, hermanos y hermanas. Ahí es que ocurre la unción de parte de Dios. Cuando me esforcé, me salí de lo normal y alcancé el nivel que Dios quiere, ahí desciende toda la fuerza. Por eso es que se habla de ¿qué? De recompensa, hermanos y hermanas, que leímos hoy aquí. Sería bueno leerlo en ese versículo 35. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Ahí es que está la recompensa, hermanos y hermanas. Hay una recompensa que es una bendición. Búscala, alcánzala. Va a ser de bendición para todos nosotros. Y precisamente ahí es que está el quinto punto de hoy, que está en ese versículo 35 y 36. Ahí es que está la raíz de la nueva moral en que se basa, hermanos y hermanas, ese imitar la misericordia de Dios Padre. Leamos nuevamente. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. ¡Qué bueno! Con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Eso es bien importante, ese versículo 36. Sean compasivos como es compasivo ese Padre de ustedes. Hermanos y hermanas, Cristo vivió esa misma compasión. Ahí es que se encuentra, hermanos y hermanas, la raíz precisamente de la moral en que se basa en imitar la misericordia
de Dios Padre. Cristo siempre quiso cambiar. Cristo siempre quiso transformar, hermanos y hermanas. Cristo tenía ese detalle en nosotros y esa conversión no falta para poder alcanzar y cumplir lo que Dios quiere. Ahora, hermanos y hermanas, convertir, transformar, cambiar a las personas, hermanos y hermanas, es porque Cristo entendía que iban por un camino equivocado. Y Cristo quería llevarlos por el camino correcto. Pero atiende aquí algo que tenemos que tener en mente. Esto no es solamente un simple invertir, cambiar, transformar, hermanos y hermanas. Convertir no es simplemente invertir posiciones. Eso no es lo que Cristo enseñó. Mucha gente interpreta esto como es una cuestión de invertir posiciones. No. Esto no se trata de invertir posiciones. ¿Qué quiere decir invertir posiciones? Que los que están arriba estén abajo ahora y los que estaban abajo estén arriba. Y si yo estuve sufriendo abajo, pues ahora Cristo me posiciona en gozo. Y el que estuvo en gozo, ahora Cristo lo pone a sufrir. Eso no es lo que Cristo ha dicho, hermanos y hermanas. Ahora soy pobre y con Cristo seré rico. Y el que era rico, ahora que yo estoy en Cristo, lo veré sufrir en la pobreza. Eso no es lo que Cristo busca. No lo interpretes así, porque ahí está la venganza. Ahí está la violencia, hermanos y hermanas. Ese tipo de pensar no cambia el sistema. Cristo lo que está cambiando es el sistema, hermanos y hermanas. Cristo lo que está diciendo aquí no está cambiando la posición. Acuérdate de esto. Ese invertir no se trata de invertir posiciones. Cristo no está invirtiendo posiciones. Lo que Cristo quiere cambiar es el modo de vida. Eso es lo que Cristo quiere cambiar. Es el modo de vida. El rico puede ser rico, pero que viva con un modo de vida cristiano. No acumules solo para ti. No hagas del dinero un ídolo. No hagas del dinero una obsesión. No permitas que el dinero y las posiciones y las riquezas te controlen, te dominen. Sé rico, pero con sabiduría. Comparte. Haz feliz a los demás con tu dinero. Es cambiar el modo de vida. Y el que es pobre, que se cuide. ¿Por qué? Porque invertir, hermanos y hermanas, no es invertir la posición del pobre, pues ahora yo soy rico y soy el que tengo, ahora no le doy a nadie porque a mí no me dieron, ahora yo tengo y no comparto. No, es cuestión de que el pobre a veces, hermanos y hermanas, tiene una ambición de convertirse en un ídolo, el dinero, para su propia persona. Peligroso, ¿no? Es el modo de vida del pobre. Que te conformes con lo que tienes, que hagas mucho con lo poco que tienes, que tengas ese espíritu del pobre que menciona la primera bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se trata de invertir posiciones, de que está arriba, que esté abajo y el que está abajo esté arriba. Se trata de cambiar el modo de vida. Donde quiera que yo esté, vivir, hermanos y hermanas, como cristianos. Es un principio espectacular. A ese otro nivel quiere Cristo que lleguemos. Esa es la medida extra. Ese es el próximo nivel que todos debemos alcanzar. Y cuando lo alcancemos, hermanos y hermanas, ¿de dónde sale todo esto para lograrlo? De la experiencia que tú tienes con Dios. De la experiencia espiritual, más allá de lo religioso, que también tenemos que pasar a otro nivel. No basta con una experiencia religiosa para nosotros. Muévete hacia una experiencia que es espiritual, está al otro nivel. Y cuando tú experimentas a Dios al otro nivel, hermanos y hermanas, ahí es que tú y yo experimentamos al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de compasión. Ahí es que está nuestro Dios. Y finalmente, hermanos y hermanas, el sexto consejo está resumido en los versículos 36 al 38. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Quiero decirte algo sobre Ese ser compasivos, en una ocasión lo escuchamos de otra manera. En Mateo 5, versículo 48, no dice sed compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo. Allá dice, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. ¿Ves cómo la palabra de Dios nos lleva a interpretar ella misma lo que quiere decir y cómo se aplica? Esa perfección que habla Mateo 5, versículo 48, que es esta misma, no es la perfección matemática que hemos señalado aquí en muchas ocasiones. Sin errores,
perfecto, como la matemática y la ciencia. 2 más 2 son 4. No es esa perfección. Aquí ahora hemos visto que la perfección a la que nos llama Dios, que tenemos que ser igual que el Padre del cielo, radica en ser compasivos, en comprender. En eso se destaca la perfección de nosotros, en ser compasivos y comprender a los demás. Esos versículos nos hablan, hermanos y hermanas, precisamente de los ejemplos concretos de cómo imitar a Dios Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es el comportamiento como hijos del Altísimo. Eso es lo que yo tengo que dar a conocer, que soy hijo de Dios y como hijo de Dios me comporto. La misericordia que Jesús enseña, hermanos y hermanas, nos la dejó clara. Si quieres saber de qué se trata esta compasión, esta misericordia, búscate 2 parábolas que te van a ayudar. La del buen samaritano. Ahí queda plasmada la perfección, que es compasión que busca Dios y Jesús para nosotros. Búscate cómo atendió el caso de su hijo, el padre de la parábola del hijo pródigo. Ahí tú ves lo que es la misericordia, la compasión y la comprensión a la que nos llama Jesucristo. Esa es la perfección. Ahí tenemos 2 bellos ejemplos de cómo todo esto se pone en práctica. Pues hermanos y hermanas, lo hemos resumido en 6 consejos prácticos para nuestra vida que nos llama y nos reta. Muévete hacia el próximo nivel. ¿Cómo podemos concluir hoy? Vamos a concluir y tengo una meditación hoy que no quiero que la pases por alto. Al final te voy a dar una meditación para que te inspires, para que te motives, para que puedas correr la milla extra, para que puedas alcanzar el próximo nivel, para que llegues al otro lado, porque ahí es que se solucionan muchas de nuestras cosas. La conclusión basada en una pregunta, hermanos y hermanas: ¿cuán misericordiosos somos nosotros? La palabra de Dios hoy nos llama francamente y en sinceridad a preguntarnos: ¿cuán misericordioso soy yo conmigo mismo, con mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amigos, con los miembros de mi comunidad? ¿Sabes qué? Es mejor tener misericordia que tener lástima. Y déjame explicarte que hay una diferencia entre la misericordia y tener lástima. Lástima, cuando uno siente lástima, hay algo envuelto en la lástima que sugiere, que supone o que me hace pensar que yo soy mejor que el otro, que yo soy superior al otro. Ay, bendito, tengo lástima por él, por lo que está pasando, porque yo no lo estoy pasando. Es como que yo no estoy ahí, soy superior. Eso es verdad. Alguien está enfermo y yo tengo salud. Alguien está en pobreza y yo tengo abundancia. Eso es verdad. Pero hay que tener cuidado con lo de lástima, porque para muchos lo pueden interpretar como que si no me pasó a mí, es porque yo estoy bien. Si este está enfermo, fue porque se lo buscó. Y yo, como no me lo busqué, tengo el favor de Dios. Y aquel no tiene el favor de Dios. Ten cuidado. Cuando hablamos de compasión, comprensión y misericordia, no es tanto lástima, hermanos y hermanas, como lo hemos entendido aquí hoy. Prácticamente la comprensión lo que significa es esto. Es cuando yo soy capaz de establecer una comunión con el otro y camino junto a él hacia el Señor en la situación que esté, sin comparaciones de que yo estoy mejor que él o de que a mí no me pasó porque yo soy bueno. No, es simplemente darnos cuenta, tener esa empatía con el prójimo que está pasando por algo, juntarnos, hacer fraternidad bien vivida y caminarlo con nosotros, porque si yo alcancé el bien, ven conmigo que te voy a ayudar. Si yo alcancé el perdón de Dios, ven conmigo que te voy a ayudar a que alcances el perdón de Dios, a que busques la sanidad de Dios. Es tener ese compartir, hermanos y hermanas. De eso es la compasión y la misericordia y la comprensión. Cuidado con interpretarlo con lástima. Recordemos también, en resumen y en conclusión, que con lo que hemos leído hoy, hermanos y hermanas, con Jesucristo, ni tú ni yo, al poner en práctica estos consejos, ninguno de nosotros perdemos la capacidad de opinar sobre lo bueno o lo malo. Porque el no juzgar no se trata de no tener una mente crítica en el mundo para poder yo discernir, hacer un discernimiento de que esto es bueno y esto es malo. Tengo que juzgar. De que la conducta mía es mala o es buena, tengo que juzgar. Que la conducta de mi esposo, caramba, de mi esposa, de mis hijos, no es buena, tengo que juzgar. Pero eso es un juicio positivo, porque estoy buscando que
solucionar, no me estoy viendo superior a los demás. En ningún momento, hermanos y hermanas, Cristo nos quita la capacidad para nosotros opinar sobre el bien o sobre el mal. Lo que perdemos, sí, al poner en práctica todo esto que Jesucristo nos enseña hoy, hay una gran pérdida y hay que echar unas cosas hacia el lado. ¿Qué es lo que en términos generales perdemos cuando ponemos en práctica esto? Que es de beneficio para nosotros, porque si eso se queda en nosotros nos hace mucho daño y nuestra vida no sería de creyentes, sino de incrédulos. Lo que perdemos es, hermanos y hermanas, la capacidad para destruir al prójimo. Cristo lo que nos está diciendo es que el ser humano tiene la capacidad de destruir al otro. Y tú te tienes que dar cuenta de eso y yo. Yo tengo la capacidad de destruir lo que Dios me dio y lo que Dios le dio a otros. Tengo la capacidad de destruir mi matrimonio. ¿No ha pasado eso? Tenemos la capacidad de destruir a nuestra familia. ¿No ha pasado eso? Tenemos la capacidad de quitarle la vida a otra persona, de maltratar, de violentar, de agredir. ¿No ha pasado eso? Eso es lo que Cristo quiere que perdamos, porque tenemos ese potencial y te tienes que mover hacia el otro nivel. Sobre todo, hermanos y hermanas, cuidado. Muchas de las cosas que destruyen al prójimo, a la familia, al matrimonio, es la crítica. Hermanos y hermanas, la crítica negativa es el chisme, es la calumnia. A ese nivel también hay que poner los rumores, hermanos y hermanas, el dañar la buena fama de los demás, el desacreditar a los demás. Eso también es dañino. Eso sí que lo perdemos en las cosas que Cristo nos dice hoy. Por lo tanto, se trata de vivir al modo cristiano. Pensemos hoy, hermanos y hermanas, en una última pregunta antes de entrar en la meditación y contestemos delante de Dios la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que dar de nosotros para que nuestro matrimonio pase al otro nivel? ¿Qué tenemos que ofrecer de nosotros para que la familia funcione mejor? ¿Qué tenemos, hermanos y hermanas, que renunciar para que los hermanos estén bien? Yo como hermano, yo como hijo, yo como creyente. ¿Qué tengo yo que hacer para moverme a ese otro nivel? Esa pregunta es tu ejercicio hoy, hermanos y hermanas. ¿Qué tenemos que hacer, en resumidas cuentas, hermanos y hermanas, para caminar, para vivir, para dar testimonio y proyectar de una manera más auténtica de que yo soy cristiano y soy hijo de Dios? Qué precioso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy. Quiero sacar este tiempo y este momento, hermanos y hermanas, y voy a sacar aquí una información valiosa. Es un pensamiento de San Agustín que hoy te he ofrecido yo y te lo quiero ofrecer para que lo utilices de reflexión y de meditación. Quiero que saques este momento y si no es ahora, llévate la grabación más tarde y escucha esto varias veces, que te va a ayudar mucho. Es un pensamiento de San Agustín. Si hoy hablamos de motivadores, si hoy hablamos de personas que tienen influencia sobre nosotros para que podamos alcanzar las cosas que queremos, cumplir las metas, llegar a donde tenemos que llegar, al camino del éxito, lograr las cosas, si hay muchos hoy en día, grandes motivadores, influencers, San Agustín fue uno de ellos, hermanos y hermanas, hace muchos siglos atrás. Y vamos a empezar la meditación con una reflexión y una introducción. Escucha esto y ponte en manos de Dios y en un escenario de apreciar y vivir lo que vamos a decir. Ten grandes deseos. Apunta bien alto. Busca la perfección personal, la de tu familia, la de tu trabajo, la de tus obras, la de los encargos que te confíen. Los santos han aspirado a lo máximo. No se asustaron ante el esfuerzo y la tensión. Se movieron. Muévete, tú también. Recuerda las palabras de San Agustín. Si dices basta, estás perdido. Añade siempre, camina siempre, avanza siempre. No te pares en el camino, no retrocedas, no te desvíes. Sé para el que no avanza, retrocede. El que vuelve a pensar en el punto de salida, se desvía el que apostata.
Es mejor el cojo que anda por el camino que el que corre fuera del camino. Y añade San Agustín, examínate y no te contentes con lo que eres si quieres llegar a lo que no eres. Porque en el instante que te complazcas contigo mismo, te habrás parado. ¿Te mueves o estás parado? Amén y amén. San Agustín, hermanos y hermanas, hace siglos atrás, fíjate cómo es un gran influenciador para nosotros en nuestra vida. Hoy terminamos, hermanos y hermanas, después de esta bendición que hemos recibido de Dios en este domingo, Día del Señor, con el Salmo 102, hermanos y hermanas, que meditamos brevemente y que lleva por título: El Señor es compasivo y misericordioso. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana. Con el favor de Dios tendremos nuevo evangelio y nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas, en el día de hoy, conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo serás bendecido. Da el brinco. Muévete al próximo nivel. Hasta mañana.